UTN, tu futuro es ahora. El próximo 1 de mayo se cumplen 165 años de la rendición de William Walker, hecho que sucedió en 1857. Sobre este importante hecho histórico voy a conversar con Rodolfo González, periodista, historiador, narrador oral y docente del área de formación humanística de la sede central. Una vez más, Rodolfo, mucho gusto de conversar con usted. Hombre, el gusto es mío y un saludo a todas las personas que sacan el ratito para conectarse con estos temas tan importantes. Más ahora, en esta época, Costa Rica creo que necesita mucho de volver a las raíces, de reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia, porque no me canso de decirlo, incluso desde el Congreso de la República se ha estado minando, pienso yo, la civilidad costarricense al declarar ley de la República una fiesta nacionalista de la que hay mucha tela que acordar, como de la construcción de la nación de otro país, como el Thanksgiving, ¿verdad? Como fue esta fiesta nacional. Yo no paro de indignarme con esto y creo que hay mucho que revisar, que celebrar, que subrayar sobre nuestra historia costarricense, como para adoptar una fiesta que está bien, que cada quien que la celebre como quiera, cuando quiera, como el Año Nuevo Chino, lo que sea, pero no tiene por qué ser una ley de la República que todo acto de los padres de la patria de alguna manera crean cívica. Y con esto ya hice un editorial, ¿viste? ¡Qué barbaridad! Muy bien. Saludo editorial se llama eso. Un saludo editorial, con queja incluida. Con queja incluida. Sí, sí. Con toda, ya me hice catarsis en tu programa. Bueno, Rodolfo, bueno, en la época escolar, recuerdo que a nosotros nos enseñaban que la historia de la campaña de 1856 se terminó con la batalla de Rivas y la quema del Mesón, ¿verdad? Pero hoy día ya nos damos cuenta de que sucedieron muchos hechos históricos después de esa batalla, de las que no sabíamos, y uno de esos hechos importantísimos fue la rendición de William Walker. Entonces, queremos que usted, como historiador, nos informe sobre en qué situación se dio para que William Walker pudiera rendirse. Es una época apasionante de nuestra historia, que si uno quisiera acercarse a ella, no importa si tiene 15 años o 60, yo recomiendo que un libro que tiene de publicado más de 60 años, se sacó hace la segunda mitad, pero a principios de la segunda mitad del siglo pasado, por don Rafael Obregón Loría, nos cuenta muy bien todo este periodo histórico. Y a mí me parece que ese libro es un buen referente. En su momento se llamó La campaña del tránsito, ahora se llama Costa Rica y la guerra contra los filibusteros. Y ahí uno puede, con la pluma maravillosa de don Rafael Obregón Loría, encontrar todas las batallas, todas las causas y entender y disfrutar como si fuera una película este periodo, ¿verdad? Ahora, he de decir entonces que sí, que el 1 de mayo de 1857 los ejércitos centroamericanos, y hago énfasis en esto, porque ahorita hablamos de este periodo histórico como la campaña nacional, pero en el siglo XIX, quienes vivieron este conflicto siempre tuvieron presente un enfoque más centroamericano. Esa es la razón por la cual el Monumento Nacional no es un monumento a Costa Rica, ¿verdad? Ciertamente está la estatua de Juan Santamaría en Alajuela de 1891, pero el monumento posterior, que es de un par de años o 3 años después, celebra Centroamérica. Y siempre en el siglo XIX hay una referencia más centroamericana que posterior a finales del siglo XIX, principios del XX, que ya se le da como tema de campaña nacional. ¿Qué pasa el 1 de mayo? El 1 de mayo, los ejércitos centroamericanos, ya para esa altura, bajo el mando de José Joaquín Mora, que era el hermano del presidente Juan Rafael Mora, tienen cercado a William Walker en Rivas, precisamente, la misma ciudad donde el 11 de abril ha sido
objeto, digamos, de más recuerdo a través de la quema del mesón por Juan Santamaría y demás. Pero en esa misma ciudad está rodeado William Walker prácticamente para que se rinda por hambre y por sed. Ahí pasa un montón de cosas. Antes de ese 1 de mayo había un general guatemalteco, Zavala, por cierto, que tenía un sentido del humor muy pícaro y muy ácido, y le mandaba a los filibusteros en un muñeco hecho con hojas hojas secas de plátano, o sea, como un monigote, ¿verdad? Como la que me jodas, relleno, digamos, de boletas o de papeles, volantes, y con pólvora, ¿verdad? Para que el muñeco explotara y los filibusteros tuvieran como la invitación a salir de la ciudad, dejar a William Walker ahí, incluso una oferta de ayudar o facilitar su regreso a Estados Unidos. O sea, había una guerra psicológica. O sea, si podemos hablar de medios de comunicación, se puede decir que hubo estrategia de comunicación. En esa época no era fake news, pero sí era como tratar de abrirle la puerta y minarle la moral a los que estaban muertos de hambre ahí adentro, para que pulsearan o empujaran o aceleraran la rendición de William Walker. El 1 de mayo, los historiadores han expresado que lo que se da técnicamente no es una rendición, porque William Walker no capitula ante las fuerzas centroamericanas. De hecho, en su momento esto le generó fuertes críticas a el general José Joaquín Mora, porque le decían, ¿por qué usted admitió una salida del conflicto que no fuera tan contundente como una rendición? Bueno, Mora expresa varias razones. El conflicto se había extendido mucho, era una manera de solucionarlo, era una manera de acabar con las cosas de una u otra manera. Pero ¿cómo se resolvió? La Marina de Estados Unidos, a través de un militar que se llamaba Charles Davis, negocia con los generales centroamericanos y por supuesto con don José Joaquín, que para estas alturas era la cabeza de los ejércitos centroamericanos, que le permitan entrar a Rivas, escoltar a William Walker hasta uno de los barcos y ellos encargarse de devolverlo a Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que para el honor y el ego y orgullo tan grande que tenía William Walker, él no se rendía ante los centroamericanos, a quienes siempre despreció de una manera tremendamente racista. Para él, los centroamericanos éramos una partida de salvajes a los cuales ellos, como raza diferente, raza superior, y ojo, como muchas de estas cosas aparecen en la historia, ¿verdad? Y van a explicar fenómenos de la Segunda Guerra Mundial y demás con Hitler, ¿verdad? Bueno, ese tipo de racismo hace que incluso nunca William Walker le otorgue un crédito a los ejércitos centroamericanos cuando pierde una batalla en todo este conflicto, excepto a uno. William Walker, al único que le reconoce, y esto es muy interesante, mérito y respeto, es al general José María Cañas de El Salvador, que era la mano derecha del presidente Mora aquí en Costa Rica. Era de los generales más respetados, a quienes la historia juzgue, a quienes el 2 de octubre de 1860 fusilaron de una manera... Bueno, entonces William Walker sale con sus armas el 1 de mayo de 1857 sin rendirse ante el ejército centroamericano. No es una capitulación como tal, es una especie de salida honrosa para él. Algunos dicen deshonrosa para el ejército centroamericano, pero ¿qué más da? El conflicto que había traído a esta figura acá, ¿verdad? Que no era una figura aislada. El fenómeno del filibusterismo trasciende a William Walker. De hecho, William Walker no era el filibustero más famoso en Estados Unidos. Y es un antecedente de un montón de conflictos que van a llevar incluso a la guerra de secesión en Estados Unidos, que esto es muy bonito, ¿verdad? Este conflicto no se trata sobre Juan Santamaría quemando el mesón o no, que si existió o no. Este conflicto se trata sobre las tensiones que venían desde la época de la independencia
y las tensiones que habían en Estados Unidos o fracturas desde la independencia y posteriormente hasta desembocar en la guerra de secesión. Entonces es muy bonito porque este conflicto de Costa Rica nos permite abrir la puerta para entender a Estados Unidos, para entender a México, para entender a Centroamérica, cada uno de los países, etc. Entonces lo que sucede el 1 de mayo es que se acaba el conflicto que envolvió a los ejércitos centroamericanos por única vez, de una manera muy dificultosa, porque había enormes tensiones entre liberales y conservadores en toda Centroamérica desde la época de la independencia, y eso hizo que fuera tan difícil para los ejércitos coordinar una respuesta armada contra William Walker, el invasor, ¿verdad? Bueno, se termina y eso hay que celebrarlo, y por eso es que es feriado. Ciertamente el Día del Trabajo, del Trabajador, tiene un referente mundial, pero en Costa Rica la razón por la cual es el 1 de mayo es día feriado es porque se conmemora, se dice, la rendición de William Walker, pero podríamos decir la conclusión del conflicto en su etapa más candente. Ahora, esto tiene un epílogo o una coda, y es que como este hombre no se rinde y llega como un héroe, es recibido en los estados del sur de Estados Unidos, entonces él logra, como héroe que llega ahí triunfante, recoger plata e intentar regresar a su proyecto de agarrar Centroamérica y anexarla a Estados Unidos al sur o hacer, y ahí sí le va feo con los ingleses, de quienes podemos hablar en un ratito, que lo capturan y se lo dan a las tropas hondureñas para que lo fusilen, y se acabó William Walker. Hoy en día está en una tumba desvencijada y mal cuidada en Trujillo, Honduras, donde dejó sus huesos y acabó su proyecto político, irónicamente, muy pocas semanas antes de que fusilaran también a su principal adversario, don Juanito Mora. Entonces la fatalidad los reúne a los dos, y con pocas semanas de diferencia, días de diferencia, son fusilados en septiembre de 1860, más o menos. Perdón si me extendí mucho. No se preocupe. Está bueno que nos amplíe y nos dé detalles. Usted habló ahora de la participación de los ingleses en la captura. ¿Cómo fue que se incluyeron los ingleses en este conflicto? De Inglaterra se habla poco cuando se habla de esta guerra. Sin embargo, también es eso, es que yo creo que una de las cosas que nos permite la guerra del 56 es entender la geopolítica, o sea, qué es lo que está pasando en el mundo. Inglaterra en aquella época era lo que en el siglo XX llegó a ser Estados Unidos, la potencia dominante y hegemónica en el mundo y en América. Entonces los ingleses en esta época están dejando o están perdiendo su poder de potencia mundial, están en franco retroceso. Estados Unidos está en franca expansión, no solo como potencia económica y militar, sino que gráficamente, visiblemente, uno lo puede ver porque para la década de 1840 el territorio norteamericano crece o estadounidense crece de muchas maneras, con guerra abierta contra México, y les quitan un porcentaje enorme de su territorio, compran Alaska, se extienden le quitan territorios a los indígenas. Bueno, esa expansión hace que Inglaterra, que está muy complicada en esos momentos, con la famosa guerra de Crimea, allá en la zona donde hoy hay guerra, precisamente en Ucrania, ¿verdad? Y hace que Inglaterra mantenga una posición en Centroamérica todavía de interés para ellos en la geopolítica. ¿Cuál es ese interés que tienen en Centroamérica los ingleses? La Mosquitia, que es el territorio caribeño que abarca Honduras, una parte grande de Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, según ellos, ¿verdad? Porque el mapa para ellos, sobre todo para los de la Mosquitia, seguían casi hasta lo que hoy es Panamá, ¿verdad? Es aquí una parte nuestra del Caribe. Mentalmente para ellos la reclamaban así, era
parte de la corona inglesa. Qué interesante, cosa que en la práctica, digamos, no se dio, aparte de las incursiones de los ambos mosquitos a saquear las plantaciones de cacao de los cartagos y toda esta cosa. Pero bueno, entonces Inglaterra, digamos que tenía control sobre un sector del Caribe, de Centroamérica, y San Juan del Norte, que era la punta o la parte de tierra que conectaba el río San Juan con el mar Caribe, estaba bajo control o supervisión de los ingleses. En una época en la que el canal interoceánico de aquella época, que era la vía del tránsito, el río San Juan y el lago Nicaragua, estaba bajo el control de los estadounidenses, a través primero de una empresa privada de Cornelius Vanderbilt y después con la nacionalización del negocio que hizo William Walker como presidente de Nicaragua. Entonces era muy tensa la situación entre Estados Unidos e Inglaterra. Ellos de hecho hicieron un tratado para no escalar el conflicto, como dicen ahora, pero Inglaterra siempre mantuvo ahí como su zona de influencia, y de hecho, como en esos equilibrios de control, ellos veían con muy buenos ojos a Costa Rica, ¿verdad? Y con muy malos ojos a William Walker y los filibusteros. Es la razón por la que Inglaterra no interviene cuando entre diciembre y enero, sobre todo en diciembre del 56, Máximo Blanco captura en San Juan del Norte los vapores, ¿verdad? Inglaterra dice, nosotros no intervenimos, pero en el fondo es, háganle porque nos caen muy mal. Estos gringos o estos machos, ¿verdad? De alguna manera nos vienen como a quitar la influencia. Bueno, de hecho, armas costarricenses fueron compradas a Inglaterra. O sea, Inglaterra veía con cierta simpatía que Costa Rica adversara a William Walker. Entonces, como ellos todavía mantenían su influencia en esta región, influencia que van a ir perdiendo poco a poco, luego Estados Unidos va a ser el hegemónico en el área, al punto que se inventa Panamá y hace su propio canal interoceánico, ¿verdad? El canal de Panamá. Yo sé que suena muy duro y si hay un panameño se va a enojar cuando llegue, se inventa Panamá, pero es que Estados Unidos realmente inventó Panamá, pero eso es otro tema y bueno, lo bonito de la historia es ese tipo de tensiones. Entonces, claro, Inglaterra está ahí cuando ve que William Walker regresa, y los buques ingleses son los que se encargan de, primero, capturar a William Walker, pero manteniendo esa zona gris, ¿verdad? Del conflicto no es nuestro, es de ustedes, se lo sirven en bandeja al ejército hondureño, que era ya parte en su momento del ejército centroamericano que veía a William Walker como enemigo, y ahí es donde el ejército hondureño fusila a William Walker en Trujillo, ¿verdad? En 1860, 4 años después, o 3 años después de que el 1 de mayo del 57 el protagonismo de este hecho histórico estuviera en Rivas en esa fase final. Entonces podríamos decir que con el fusilamiento de Walker, ahí sí llegó al final el conflicto con los filibusteros. Con los filibusteros sí, porque el filibusterismo ya venía de capa caída. El filibusterismo en Estados Unidos toma una fuerza enorme en la década de 1840 a la década de 1860. Pero después de 1860, que es cuando William Walker está intentando hacer esto, ya no. ¿Por qué? Porque entre 1840 y 1860 el filibusterismo tenía como dos funciones básicas. Una, intentar agrandar el territorio sin que Estados Unidos se comprometiera, sin que la Casa Blanca se comprometiera en un conflicto nacional abierto, porque ya lo había hecho, guerra con México para apropiarse de un montón de territorios. Pero como este juego de pesos y contrapesos de la paz y la guerra llevó incluso en algún momento a que la Casa Blanca cuidara las formas. Usted ha visto que los gringos golpean pero con guantes blancos, ¿verdad? Ellos no pierden la elegancia, ¿verdad? Cuando golpean su sangre no mancha, es como transparente, es una cosa impresionante. Bueno, entonces ellos cuidaban las formas y decían, no, el filibusterismo es malo y pecado, el que lo agarremos de filibustero lo metemos en la cárcel. Y sí,
había una ley contra el filibusterismo, pero por debajo de la mesa muchos políticos financiaban estas empresas. ¿Por qué? Porque a través del filibusterismo, sin comprometerse como Estado, podían ampliar territorios. Esa es la razón por la cual William Walker invade Sonora, en México, ¿verdad? Primero, no le va muy bien en la empresa, pero ese fue su primer proyecto, fue el estado de Sonora. De hecho, lo funda y tiene una bandera. Y su segundo proyecto fue Centroamérica. Y también porque el filibusterismo, bueno, el principal proyecto filibustero era que lograr la independencia de Cuba, que en esa época era todavía parte del Imperio Español o del gobierno, ¿verdad? Entonces, de hecho, Cuba se independiza en la década de 1890, es de los últimos, mientras todo el mundo aquí ya estamos, o sea, ellos tienen que esperarse un montón para celebrar el bicentenario, si es que lo van a celebrar. Pero, ahí es donde están los filibusteros más famosos. El filibustero más famoso se llama Narciso López, que es el que logra como una especie de... que el filibusterismo son mercenarios, son empresas militares privadas, ¿verdad? Que intentan atacar un país ajeno con el cual el Estado origen del filibusterismo está en paz, con el propósito de crear un Estado propio o anexarlo al Estado del cual procede el ataque filibustero. Eso es el filibusterismo. Entonces está muy fuerte en esa época. Pero ¿qué pasa en 1860 cuando William Walker intenta volver a apoderarse de Centroamérica? Ya el filibusterismo no es el gran tema ni la expansión. Mucho de esto también servía para que los estados del norte o del sur, a través de la incorporación de territorios por proyectos filibusteros, aumentaran como su peso político en el Congreso. A mayor territorio en el norte o a mayor territorio en el sur, más representación política en el Congreso. Entonces, como había estados del norte con una predominantemente industriales, eso no quiere decir que no hubiera esclavistas en el norte, pero predominantemente industriales, y un modelo económico predominantemente esclavista en los estados del sur, el filibusterismo tenía sentido dentro de la estrategia de aumentar participación en el Congreso, para que la balanza se inclinara de acuerdo a los intereses del norte o los del sur. Por eso es que los estados del sur son los que financian a William Walker, que en sus inicios no tenía ese discurso, pero como vio que eso era lo que le generaba las rentas para poder hacer invasiones filibusteras, pone el esclavismo en Centroamérica, la esclavitud, y consigue mucho patrocinio de los estados del sur de Estados Unidos, porque es parte de ese proyecto. En la década de 1860 ya las tensiones van por otro lado, ya se prepara la guerra de secesión, ya las tensiones entre el norte y el sur ya no van por el Congreso, ya van por la guerra. Y de hecho la década de 1860 es la década de la guerra de secesión en Estados Unidos. Ya el filibusterismo no es prioridad. Y es tan fuerte la huella que dejó la guerra de secesión en Estados Unidos, en la cual participan muchos de los que habían sido filibusteros en Centroamérica y en otras partes, son soldados de la guerra del sur, ¿verdad? En esa época, o del norte también. Ellos que participan ahí, el peso que tiene la guerra de secesión en Estados Unidos borra en la memoria de la historia norteamericana la etapa del filibusterismo. Entonces uno le pregunta a los gringos quiénes son los filibusteros, quién es Narciso López, quién es William Walker, y muy pocos, casi nadie sabe. Habría que ir a Tennessee o alguno de los estados, como que alguien recuerde. Pero hay un historiador que se llama Robert May, que se ha dedicado a investigar esta memoria silente en la historia de Estados Unidos, que es la de la guerra de los proyectos filibusteros, porque quedó completamente estripada por la guerra de secesión. Es lo que nos pasa a nosotros con la época de Tinoco, que todo el mundo tiene como más peso aquí en Costa Rica o idea de lo que representó la guerra entre figuerismo y calderonismo, pero la gente no tiene como una sensación de las heridas que provocó el tinoquismo a principios del siglo XX. Eso más o menos es lo que pasó en Estados Unidos con los filibusteros. Rodolfo, una última consulta.
en la campaña de 1856 se habla mucho de la participación del ejército de Costa Rica. Sin embargo, cuando usted nos dice esto de ya cuando la supuesta rendición de Walker, ahí se habla ya de los ejércitos de Centroamérica, porque al inicio estaba Costa Rica muy sola y después ya hay una unión de los ejércitos de Centroamérica peleando contra Walker. Al principio yo creo que el que tenía conciencia de peligro era algunos en Nicaragua y sobre todo Juanito Mora. Yo creo que si hay algo que hay que reconocerle a Juan Rafael Mora Porras, con todos sus defectos, es que era realmente era un visionario. Y él tuvo esa lectura política. Él vio a futuro y dijo, si tenemos que hipotecar la casa por detener a este proyecto, lo vamos a hacer. Por eso es que tenía detractores dentro de Costa Rica, porque decían, pero el café va muy bien, ¿cuánto cuesta la guerra? Usted está loco. Y él dijo, vamos porque vamos. Él tuvo esa lectura, viejo realmente visionario, inteligente. Y lo que él pretendía era hacer conciencia a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, de que esto realmente era un peligro para la región. Es como cuando los hermanos están peleados, pero de repente se está incendiando la casa. Y entonces los hermanos no se hablan, pues van a tener que hablarse, porque en este momento lo que hay que ir a hacer es agarrar mangueras y apagar el techo, porque se los va a caer encima, ¿verdad? Eso es lo que intentó hacer Juanito Mora. Pero en Guatemala, en El Salvador, las tensiones o lo que ocupaba los lentes de estos ejércitos eran las rencillas que habían entre liberales y conservadores. Las rencillas entre liberales y conservadores que vienen desde la época de la independencia, y para que nosotros las entendamos tendríamos que entender que eran más o menos la posición que tenían Cartago y Heredia contra la Juana y San José, que nos llevan a un encuentro bélico, digámoslo así, una batalla el 5 de abril de 1823, y posteriormente todo eso va a volver a enfrentar a estas ciudades con la Guerra de la Liga en la época de Braulio Carrillo. Eso que es nuestra versión de liberales y conservadores, que muy pronto logró solventarse bajo el proyecto político del café y todo lo demás, en Centroamérica no. Entonces esas divisiones fueron las que sangraron a León y a Granada en 1855, y en aquella guerra tan intensa se trajeron a los filibusteros para inclinar la balanza a favor de los liberales. Graso error, porque los filibusteros venían con otro proyecto. No venían a ayudar por plata, venían a apoderarse del territorio, ¿verdad? Pero eso lo vio Juanito Mora, eso no lo vieron en Nicaragua, lo vieron algunos. Máximo Jerez, por ejemplo, lo vio, pero Guatemala y El Salvador y Honduras estaban, tome chichi, ¿quién es usted? ¿Gobierno liberal? ¿Yo no le ayudo? ¿Cómo que no le? No, porque yo soy conservador. Y en esa majadería, que no cabe otra palabra, pero también es un anacronismo, ¿verdad? Lo primero es que a mí me gusta ponerle como sabor a la cosa. Pero en esa majadería costó mucho poner de acuerdo a ese pleito de gatos que se tenía. Incluso esta guerra se pudo haber terminado antes si no hubiera sido porque los militares de Centroamérica se agarraban como carajillos. Y había que encerrarlos en un cuarto para ponerlos de acuerdo, así fue, porque se odiaban, porque no, es que vos me invadiste, sí, pero tome chichino, como yo a usted no le hablo, es conservador. Se ponían apodos. Ramón Belloso de El Salvador le decía, yo no me puedo entender con Zavala de Guatemala porque me puso un apodo, me puso la nana bellosa, así, como carajillos de escuela. Así aparece, así aparece en los libros. Así aparece, ahí está, en el libro de Rafael Obregón, léanse ese. Es que yo no sé, le han dado un pelotón a otros libros, pero el que hay que leerse primero es el de Rafael. Ahí está, hasta con chisme, para que usted disfrute, ¿verdad? Muy bueno. Y ya después encuentra otros libros que le analizan, pero empiece por eso. Y ahí va a ver. Entonces, eso fue lo que hizo que fuera muy difícil. De hecho, cuando Juan Rafael Mora Porras llega a Rivas, el 8 de abril de 1856, la batalla es el 11, pero él llega el 8. Él incluso se dedica a enviar volantes, ¿verdad? Los cuales intercepta Walker, pero volantes a las ciudades para decir, señores, nosotros venimos a apoyarlos a ustedes, ¿verdad? Y él está ahí esperando que ya estén los otros ejércitos centroamericanos con los cuales por vía diplomática ya él ha hablado, ¿verdad? No han llegado todavía. Nunca llegaron. No han llegado. Más bien, gracias a Dios,
que reaccionaron. Yo creo que una de las cosas, la batalla del 11 de abril tiene que haber como sacudido o como que les bajó el tatica Dios, porque cuando Costa Rica, después de la batalla del 11 de abril, se destruye, o sea, el 10% de la población nuestra se muere, porque por esa batalla nos trajimos el cólera a Costa Rica y se murió el 10% de la población en menos de 2 meses o 3 meses. Eso es como si con la pandemia en el 2020, entre marzo y junio del 2020, se hubiera muerto 500,000 de personas. Así de grave fue, y eso fue consecuencia de la batalla del 11 de abril, ¿verdad? Gracias a Dios que reaccionaron los ejércitos centroamericanos, y Costa Rica estuvo de rodillas, preocupada por el cólera, sin disparar un tiro entre abril y diciembre del 56. ¿Y qué pasó mientras tanto? Por dicha, que Walker estuvo baleado por ejércitos ya del Salvador, Guatemala y Honduras, y los rebeldes de Nicaragua que quedaron, que entendieron que la cosa era para todos, no era para los liberales o para los conservadores, porque quién sabe qué hubiera hecho Walker. Hubiera invadido Costa Rica y nos agarra asando elotes. No hubiera habido resistencia, ¿no? Jamás. Hubiera sido muy difícil, porque la gente estaba así. Aparte de eso, había unos, es que iba a decir una palabra fuerte, pero no se puede porque la UTN, ¿verdad? pero había unos señores que estaban preparándole, hicieron una intentona de golpe de Estado contra Juanito Mora, mientras el Ejército Nacional regresaba a San José, a la Juela Heredia, la gente enferma, y Mora Porras ahí en Ojo de Agua, pero no bañándose en las piscinas, en la quinta que él tenía, recuperándose del cólera. O sea, Juanito Mora estuvo un pelo de morirse de cólera y sobrevivió. Pero mientras tanto, en San José, gente que después participó en el golpe de Estado del 59, le hicieron un golpe de Estado. O sea, que dentro de nosotros, de aquí de Costa Rica, había gente que veía con muy malos ojos la guerra, con muy malos ojos el liderazgo de Juanito, y que tampoco entendía el peligro de Walker. Si Walker hubiera invadido Costa Rica en ese momento, hubiera sido complicadísimo. ¿Qué es lo que lo detuvo? Bueno, posiblemente que estaba muy ocupado en batallas que no se cuentan en los libros, pero que está en el libro de don Rafael Obregón Loría, de los otros ejércitos centroamericanos. Por eso es que en Nicaragua ellos celebran su guerra nacional, que era donde estaban, con otras fechas, ¿verdad? Y ahí está, ay, güey, mi alma, ¿cómo es que se llama el héroe de ellos? Se me acaba de ir, hay otras batallas, la batalla de San Jacinto. Para ellos no la batalla de Rivas del 11 de abril, la de San Jacinto. ¿Cuándo sucede la batalla de San Jacinto? Cuando Costa Rica no estaba, cuando los nicaragüenses estaban junto con otros ejércitos peleando con William Walker en ese terreno. Ya después Costa Rica hace algo muy importante, que es la toma de la vía del tránsito, que también es polémica, y casi nos lleva a la guerra con Nicaragua después de este conflicto, porque eso es otro tema que si quiere hablamos otro día. Claro. Esta guerra tiene lecturas. Está la versión gringa, está la versión nicaragüense, está la versión costarricense. Y si a ustedes les gusta Diana Uribe, el programa ese de historia de Diana Uribe, en Spotify lo encuentran, o en YouTube, a mí me sorprendió mucho que cuando ella cuenta esta faceta de la historia de Centroamérica, parece redactada por hondureños. Porque ahí, vean qué interesante, Diana Uribe cuenta esta historia, y para ella el héroe de esto es Satruch, que era el general hondureño. Satruch era el general de las fuerzas hondureñas. Y si ustedes oyen el programa de Diana Uribe, van a ver, y uno dice, yo no me recuerdo, ¿dónde está Juanito Mora aquí? ¿Dónde está Joaquín? ¿Dónde está Zavala? ¿Dónde está Máximo Jerez? No está, pero está Satruch. Y entonces ella dice, por eso los hondureños les decimos los catrachos en los partidos de fútbol, porque ese nombre deriva de Satruch, que fue el gran general que salvó a Centroamérica, dice. Entonces es muy bonito porque uno puede entender este periodo de la historia con muchas lecturas, lo vuelve apasionante. Bueno, Rodolfo, muchas gracias de verdad por
por habernos... Hablé como una lora, perdóname. Pero está muy bien, está muy bien. Como si hubiera como perico con masa. Es importante, ¿no?, que haya sido amplio para entender muy bien esta parte de la historia que muchos desconocíamos, y espero que sirva de mucha información para los que nos están viendo de la comunidad universitaria y el público en general, que también pueda acceder a nuestras redes sociales. Como ustedes es narrador oral, como lo dije al principio, quiero que usted termine esta entrevista narrándonos un cuento relacionado Ricardo con Fernández Guardia, ¿sí?, historiador, también tenía su faceta literaria, y tejiendo un poquitico de la historia o de la memoria con el hilo de la ficción, nos regala un texto que yo también aprovecho y le meto mi propia puntada, le pongo también mi propio botón y se lo sirvo como una prenda a continuación. Martín era enterrador. Cuando la peste del cólera asoló nuestra tierra, él iba siempre detrás de la carreta con un sombrero negro y con una pala. Las carretas entraban a las casas repletas de cuerpos y ahí recogían los cadáveres, y como no había tiempo ni siquiera de echarles un responso individual a cada uno con una cruz, los ponían en una fosa común. Allá la fosa común de Alajuela, donde hoy está la Plaza Iglesias, enfrente de la Iglesia del Corazón de Jesús. Allá en San José, donde hoy está la Capilla de las Ánimas, enfrente de la Avenida San Martín, Avenida 10. Y como esas fosas comunes o cementerios de la peste del cólera, hubo en cada pueblo y lugar. Usted no se muere de cólera, decía Martín. Si yo lo agarro con este olote, le pongo el pellejo rojo con una fricción y se le va la calentura, la diarrea y lo demás. Estás loco, Martín. ¿Cómo te andás carcajeando si vos andás entre la muerte, agarrando cuerpos de aquí para allá para tirarlos en su hueco? Ah, es que primero se muere el alma, después se muere el cuerpo. Por eso hay que mantener el espíritu arriba. Y cuentan que Martín, después de enterrar a los muertos, agarraba su guitarra, su sombrero negro y sus botas y se iba a serenatear las ventanas de todo San José. Se oían canciones de amor, se oían canciones de fisga y vacilón, y hasta canciones de esperanza. Quién sabe, algo que dijera como: que viva la vida, que viva el color, si son 100 tiempos grises, pongámosle amor. Que viva la vida, que viva el amor, si son tiempos malos, ya vendrá uno mejor. Y así, con su guitarra y con su sonrisa, iba animando a todos los enterradores, hasta que un día los enterradores se llenaron de frío y de espanto. Su piel se puso blanca y sus ojos muy grandes cuando vieron que en la carreta de los muertos venía Martín. Si él, que no le tenía miedo a la muerte, fue vencido por ella, ¿qué nos espera a nosotros? Una mirada cómplice entre los enterradores. Hicieron un pacto de silencio para no decir que Martín se había ido. Y cuentan que aquella tarde fueron ellos mismos a la casa de Martín, agarraron su guitarra, agarraron su sombrero y se fueron a dar serenata. Porque primero se muere el alma y después se muere el cuerpo. Muy bien. Ahí está. Ahí sí cerramos con un botón de, ¿no? ¿Cómo se llama? Usted dice que usted cerró con el botón suyo, pero es un broche de oro. ¿Sí? Me cuenta muy bonito. Yo creo que es de la miniatura. No recuerdo ahorita si es de la miniatura. Güey. Sí, sí. Rodolfo, una vez más, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y bueno, ahora estamos aprovechando esa otra faceta suya, ¿eh? Usted tiene muchas facetas. Y esperamos también tenerlo en otra oportunidad, porque ahora usted me dejó con la inquietud de hablar también del fusilamiento de Cañas y Mora, que eso es para septiembre. Así que de una vez lo dejo invitado para hablar sobre eso. Sí. Encantado de la vida. Muchas gracias y muy amable.
Que tengan feliz tarde, mañana o noche, depende de la hora en la que escuchen esto, y gracias por conectarse un ratito con nuestra memoria. Somos UTN.